Bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso gratuito Aprendiendo a Vivir con Diabetes. El video de hoy, como ya vieron en el título, se llama Todo lo que necesito saber para tener un mejor manejo de mi diabetes. Primero que nada, vamos a pensar en la diabetes, vamos a hacer una antología, como si fuera una casa. A veces, la mayoría de nosotros al vivir con diabetes solo nos queremos enfocar en aprender de alimentación. Pero si vemos a la diabetes como una casa, creo que no podríamos construir una casa solamente con ladrillos. Suena ilógico. Pues justo de la misma forma es la diabetes. No la podemos construir o no la podemos empezar a manejar solo aprendiendo de alimentación. Muchas veces, y lo entiendo, pues sí es la base primordial para el manejo de los niveles de glucosa. Sin embargo, vivir con diabetes implica muchas otras circunstancias, que son las que vamos a hablar ahorita en este video. ¿Qué se necesita, por ejemplo, para construir una casa? Necesitamos los ladrillos, el cemento, la varilla, la grava, la arena. Esos son como los materiales para que ahora sí podamos empezar a crear una estructura. Lo mismo va a pasar en diabetes. Vamos a necesitar de diversos factores o de diversa información para entender todo lo que engloba vivir con diabetes y ahora sí tener un impacto positivo en esos números de glucosa que tanto esperamos llegar a un control adecuado. Dentro de estos pequeños ladrillos o pequeñas partes que necesitamos para diabetes, en primer punto tenemos la alimentación. La alimentación es básico para vivir con diabetes. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos más alimentos de los que nos tocan o incluso alimentos altos en carbohidratos, pues obviamente se va a ver reflejado en mis niveles de glucosa. Y yo no quiero eso para mi vida. Entonces, un pilar es aprender de alimentación. El segundo pilar es aprender de ejercicio. Ya vimos que la glucosa es nuestra fuente de energía. Y esa energía nosotros la tenemos que gastar en algún momento. Ya sea porque empecemos a tener actividades, empecemos a hacer cosas más activas. Ahorita pues en cuarentena estamos en casa totalmente, pero fuera de esto, si empezamos a caminar más cuadras, a subir más escaleras, incluso el quehacer que hacemos en casa puede implicar un gasto fuerte de energía. Pero sumado a eso tenemos que incluir la parte del ejercicio. El ejercicio es justo donde más gastamos energía. Podemos hacer 30 a 1 hora. Y por eso ahí es donde si yo gasto energía va a bajar mi nivel de glucosa, aún sin ocupar algún medicamento en ese momento. O sea, el ejercicio por sí solito baja el nivel de glucosa. Entonces tenemos el segundo pilar, es ejercicio. En el tercer pilar tenemos la parte de los medicamentos y hablamos de medicamentos tomados como metformina, glibenclamida. Pónganme qué otros toman ustedes. Y también hablamos de la parte de insulinas. Insulinas rápidas para los tiempos de comida e insulinas lentas que van a durar todo nuestro día. Ese sería nuestro tercer pilar. Aprender cómo funcionan nuestros medicamentos para también no tenerles miedo. Porque a veces por miedo a que pasen algunas complicaciones o que me vaya a hacer daño tomar tanto medicamento, pues dejamos de tomarlo. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que si nos están dando ese medicamento es para que mejore la función interna de nuestro cuerpo. Si no, de nada nos estaría sirviendo, ¿ok? El cuarto pilar es aprender del monitoreo de glucosa. De nada sirve que empieces a hacer cambios en alimentación, en ejercicio y en medicamento si no estás haciendo monitoreos. O sea, si no te estás midiendo tu nivel de glucosa por lo menos 1 o 2 veces al día, tú dime, ¿cómo nos vamos a dar cuenta
de que tu tratamiento está funcionando. O sea, ¿cómo me doy cuenta de que si hago ejercicio baja mi glucosa? O de que si mejoro mi alimentación también baja mi glucosa. La única forma que existe para hacer esto es estar monitoreando mis niveles de glucosa. Por eso en el otro video les recomendé que si en sus posibilidades está comprarse un monitor de glucosa y tener tiras suficientes para esta cuarentena, está excelente. En el pilar número 5 vamos a tener manejo de situaciones. Aquí vamos a hablar específicamente de cuando nuestro nivel de glucosa o sube demasiado o se baja. Esas vamos a considerar las situaciones especiales. Nadie tiene previsto que se le suba o que se le baje la glucosa. Nadie. Pero va a pasar en algún momento. Y lo mejor es estar preparado para esas situaciones y saber cómo afrontarlas, pero más importante ahí, cómo podemos prevenirlas. Creo que ese es el punto clave. ¿Cómo prevenir que se me suba o que se me baje la glucosa? Entonces, ese es un pilar fundamental también dentro del mundo de diabetes. Porque puede ser malo tanto tenerla muy alta, pero también es malo tenerla muy baja, ya que se vuelve una situación de mucho riesgo. Cuando hablamos de niveles bajos, vamos a hablar menos de 70 miligramos. Cuando hablamos de niveles muy altos, de manera general lo vamos a dejar en más de 180. Si tú ves que estás arriba de 180 o por debajo de 70, tenemos que empezar a actuar. Pilar número 6. Conocer cuáles son todas las complicaciones que podrían llegar a aparecer. Esto no es para meternos miedo, para nada. Más bien es para conocer qué es lo que se puede llegar a dañar para que yo tenga todas las herramientas y pueda entonces prevenir llegar a esas complicaciones. Creo que ese es el objetivo principal de muchas personas, prevenir complicaciones. Si bien ya no nos podemos quitar la diabetes, porque acuérdense que no se cura, es una enfermedad irreversible, sí podemos evitar complicaciones o retrasarlas en el tiempo lo más posible. Y el pilar número 7. En el pilar número 7 es un tema que muchas veces olvidamos o lo dejamos de lado. Estamos hablando de las emociones. Las emociones juegan un rol importantísimo en vivir con diabetes. Primero, porque, como decíamos, si yo me enojo, me pongo triste, me pongo angustiado, estoy ansioso o incluso estoy lleno pero de una felicidad inmensa y me pongo a gritar y todo, puede afectar mis niveles de glucosa. Se ha visto que las emociones como enojo, estrés, ansiedad, sube el nivel de glucosa. Con las cuestiones de miedo o tristeza, hay personas que les sube la glucosa y otras que les llega a bajar. Es totalmente individual para cada persona. Y lo mejor va a ser que te estés checando tu glucosa para que veas cómo funcionan las emociones en tu cuerpo. ¿Ok? Punto número 2. Las emociones juegan un rol fundamental para que tú tengas este apego al tratamiento. O sea, que tú tengas las ganas de hacer cosas diferentes para obtener un mejor resultado en tu vida ahora que tienes diabetes. Entonces, por eso también se vuelve un pilar fundamental en esto del manejo de vivir con diabetes. Entonces, en resumen, tenemos 7 pilares fundamentales para vivir con diabetes. Aprender de alimentación, de ejercicio, de medicamentos, monitoreo de glucosa, manejo de situaciones altas y bajas de glucosa, conocer las complicaciones y nuestras emociones, ver cómo funcionan, ¿ok? Esos son los 7 pilares que debemos de conocer y esa es la información que vamos a estar compartiendo, ¿ok? De ahí, si volvemos a esta antología de que la diabetes es como una casa y requiere varias cosas para formarse, no se puede formar sola. No puede ser que yo solo diga, pues ya tengo los ladrillos y ya tengo todo, que se arme la casa. No va a pasar así,
y lo sabemos muy bien. Lo que debemos de hacer es acudir con un especialista. Es ahí cuando para construir mi casa, pues yo contrato un albañil, un arquitecto y todas las personas necesarias para que la creen. Lo mismo va a suceder en diabetes. No se trata únicamente de ir con el médico. A veces vamos con el médico esperando que él nos solucione toda la vida. O vamos con el nutriólogo y esperamos que esa persona nos solucione toda la vida. Pero no es así. Necesitamos un gran equipo de profesionales. Aquí me pueden decir que pues es que a veces es muy caro o a veces no hay consultas. Pero que lo puedan hacer por lo menos una vez al año o una vez cada 6 meses para que sepan más información de cada especialista y les dé más información a ustedes de cómo funciona su cuerpo con diabetes. Si todavía estamos bien, si estamos a tiempo de prevenir complicaciones, si ya existe alguna complicación, incluso tenemos que hacer cambios diferentes para que esa complicación no se siga progresando. Dentro de estos especialistas vamos a tener primero al médico general. El médico general es justo esa persona a la que vas, por ejemplo, al centro de salud y es al primero que te mandan a ver. Ese es tu médico general, es el médico familiar, como le dicen aquí en México. Lo puedes conseguir aquí en México, incluso hasta en farmacias similares que llegan a ir personas. Esos son médicos generales y estas personas te llevan como el tratamiento integrado de lo que le da la información todos los demás especialistas. Este es como tu médico de cabecera y el que te lleva la enfermedad por largo tiempo. De ahí tenemos a otro especialista que sería el licenciado en nutrición o el nutriólogo. Cuando vamos al nutriólogo, lo único que queremos es un plan de alimentación que me baje la glucosa. Pero no se trata solo de eso, lo mejor es aprender a comer. ¿Cómo puedo yo elegir mis alimentos de manera práctica y que sea fácil para mi vida y para mi estilo de vida? Y que aún con esas elecciones yo garantice que me estoy nutriendo bien y que mi nivel de glucosa va a ser el adecuado. Esa fue básicamente la función del nutriólogo, ver todos los temas que tengan que ver con alimentación y carbohidratos para que se vea el impacto en mi glucosa. Después existe un personaje que no se habla mucho. Este es el educador en diabetes. Yo soy educador en diabetes y justo nos dedicamos a esto. Un educador en diabetes es esa persona que te va a brindar herramientas e información de todo lo que necesitas saber sobre la diabetes. Incluso te puede ayudar a entender cómo va a funcionar tu monitor de glucosa, cómo es la técnica de aplicación de la insulina, cómo puedes hacer el conteo de los carbohidratos en tu comida, cosas de información necesaria para todas las personas con diabetes. Son especialistas en personas con diabetes y te pueden hablar de todos los temas que hablamos hace ratito, de los 7 pilares de la diabetes. El educador te los puede comentar y te puede decir de qué trata cada uno y qué empezar a hacer en ciertas situaciones. Sin embargo, el único que te puede mover medicamentos sería un médico, ¿ok? De ahí pasamos al especialista que tiene que ver con el ejercicio. Aquí pueden ser diversas personas. Puede ser que sea tu entrenador físico del gimnasio al que vas y que tenga la experiencia en personas con diabetes, porque aquí juegan mucha importancia niveles de glucosa. Lo vamos a ver en un video. Puede ser el entrenador, puede ser un activador físico a veces de los centros de salud. En México, en algunos centros de salud, hay activadores físicos y ellos les dan rutinas a las personas con diabetes. O la otra opción también es un médico del deporte. Cuando ya tenemos alguna parte del cuerpo lastimada, requerimos ir primero con un médico del deporte o con un fisioterapeuta para que evalúe mi lesión que tengo, ya sea en el hombro, en la pierna, en el tobillo, y que pueda hacer ejercicios de manera segura. De nada me sirve que hagas ejercicios si estás lastimado y te vas a seguir lastimando más con el tiempo. A la larga puede ser más perjudicial que benéfico.
Entonces lo mejor es ir con alguno de estos especialistas dependiendo de tu condición. De ahí tenemos el endocrinólogo. El endocrinólogo es esta persona que sabe todo de las hormonas. Y si estamos hablando que en diabetes se necesita la insulina, que es una de esas hormonas, a veces es el más indicado para administrarte la insulina que necesitas. Este especialista no siempre es necesario, depende mucho de tu médico general. Si tienes un buen médico general que sabe manejo de insulinas, puede ser que no necesites un endocrinólogo, a menos de que de plano veas que no se está controlando tu diabetes, aún siguiendo al pie de la letra tu plan de alimentación y tus medicamentos, ¿ok? Tenemos otro especialista que es el de los pies, el podólogo. Mucho han escuchado y se los aseguro del pie diabético. Aquí voy a hacer una aclaración muy puntual. No por tener diabetes tienes pie diabético. El pie diabético solo es cuando ya está lastimado, cuando ya tenemos úlceras y no se están curando. Ahí ya es un pie diabético. Si no tienes estas características, tienes un pie normal. Pero es importante asistir a un podólogo para que este especialista te pueda revisar tus pies, te pueda hacer un corte de uñas adecuado que evite que se te estén enterrando, incluso prevenir infecciones de hongos en las uñas o curarlas, ya que al vivir con diabetes tenemos un riesgo alto a desarrollar hongos en las uñas de los pies o en el pie en general. Por eso es tan importante que por lo menos una vez cada 6 meses, una vez al año, acudan a este especialista. De ahí tenemos el oftalmólogo, que es la persona que nos va a revisar nuestros ojos. Este es uno de los órganos que se llega a lastimar más en personas con diabetes que tienen niveles de glucosa muy elevados. Por eso se recomienda una visita al oftalmólogo por lo menos una vez al año. ¿Para qué? Para que veas si estamos teniendo una pérdida de la visión o ya estamos teniendo por dentro alguna ruptura de alguna venita. Son cosas que pueden pasar desapercibidas hasta que no vamos con el especialista. Por eso les recomiendo ir una vez al año. También tenemos a una persona que todo mundo deberíamos de visitar 2 veces al año. Todas las personas, no importa si tienes diabetes o no tienes diabetes, todos deberíamos de visitarla. Pero ahora que tenemos diabetes, lo mejor es sí visitarlo por lo menos 2 veces al año. Estoy hablando del dentista. Al tener diabetes, puedes desarrollar incluso inflamación de encías. Y si tienes niveles de glucosa muy elevados, podemos incluso empezar a desarrollar caries o alguna infección a nivel de las encías. Si ves que tu encía está inflamada o algo así, checa tus niveles de glucosa y acude con tu odontólogo o con tu dentista para que simplemente te haga una revisión y puedas estar seguro de que vas a estar bien. A veces también los niveles de glucosa están tan elevados porque tenemos una infección y no nos hemos dado cuenta. Cualquier infección sube el nivel de glucosa. Entonces, si yo voy con el dentista, me checa, me revisa y me limpia, puede ser que ya mi nivel vuelva a la normalidad. También tenemos al psicólogo. Ya vimos que es sumamente importante trabajar esta parte de las emociones. Y con trabajar no me refiero a siempre estar feliz, porque por ejemplo en esta época que estamos en cuarentena, pues es normal sentir un poco de estrés, incluso de ansiedad o de preocupación. Y más con todas las noticias que estamos viendo en la televisión o en redes sociales. Pero sí que empecemos a ir al psicólogo para que esta persona nos ayude a identificar nuestras emociones, pero también a que nuestro apego a estos cambios saludables que nos van a mejorar niveles de glucosa sean más fáciles. En verdad que les va a ayudar mucho y todas las personas también que tengan o no tengan diabetes deberíamos de asistir al psicólogo por lo menos una vez al año para que nos haga un diagnóstico y de ahí decidir si vamos a tomar sesiones mensuales o podemos esperarnos y tomarlas cada mes o cada 6 meses.
por último, les voy a mencionar otro especialista. Es el nefrólogo. El nefrólogo es la persona que nos ayuda a revisar cómo está funcionando nuestros riñones. Acuérdense que nuestros riñones son los que hacen el filtrado de la sangre para expulsar la orina. Y si yo tengo niveles elevados de glucosa, voy a estar orinando muchísimo. Y es mejor una revisión para ver que también esté todo adecuadamente y si ya tengo una complicación, pues evitar que siga progresando. Estos son solo algunos de los especialistas más importantes para todas las personas que viven con diabetes. Como se pueden dar cuenta, no solo es ir al médico y al nutriólogo. Tenemos que visitar a más especialistas para estar más seguros de que mi cuerpo está saludable o que mi cuerpo aún no tiene complicaciones. Y si ya las tiene, pues empezar a actuar ahora para que estas no se compliquen más en un futuro pronto, ¿ok? De estos especialistas, no te digo que vayas este mes a todos. Tal vez los vas planeando. Ahora en mayo, pues vas al dentista, en junio vas al oftalmólogo, en julio vas al podólogo y así te vas. La idea es que puedas visitar a todos en lo que termina este año, ¿ok? Y estos son los especialistas primordiales para una persona con diabetes. Todo va a depender de si ya tienes alguna complicación específica, qué otro especialista necesitarías. Y eso lo puedes ver incluso con tu médico general. Él te podría recomendar qué otro especialista visitar para tratar la complicación actual que tengas, ¿ok? Bueno, pues entonces, hasta aquí ya vimos que necesitamos cuáles son los temas que tenemos que conocer y a qué especialistas tenemos que acudir para tener ahora sí todo mi control y mi manejo de diabetes completo. Y una última recomendación para todos. Voy a hacer próximamente el post de esta información, pero ahorita aprovechando que están todos aquí conectados, una recomendación. Ante la pandemia actual nos están recomendando demasiado el lavado de manos. Voy a subir un video del lavado adecuado de manos, pero en personas con diabetes también es muy importante la hidratación. La piel de las personas con diabetes se llega a resecar más que el de una persona normal. Entonces, si se están lavando las manos constantemente, que es lo ideal en esta situación, lavarnos las manos por lo menos cada 2 o 3 horas o cada que regreso de la calle o mientras ando en la calle, también es importante que ustedes traigan una cremita de manos. Entonces me lavo mis manos y al mismo tiempo también, y después de eso me echo mi crema para hidratar mis manos, porque si no se les van a resecar demasiado, incluso les puede llegar a arder, porque se va a resecar la piel y en las personas con diabetes hay que tener cuidado con nuestra piel. ¿Ok? Entonces esa es una recomendación nada más para estos días de lavado de manos frecuente. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo por nuestra segunda sesión del curso Aprendiendo a Vivir con Diabetes. Gracias a todos los que se están conectando, gracias por participar. Este curso pues es para ustedes y espero que lo aprovechen de la mejor manera.